más que, no sé, siento que hay preguntas como que te tratan de pillar. Por ejemplo, hubo una prueba que eran solo responder porcentajes, que 2 millones de mujeres y por un número te equivocaste en la respuesta. Creo que no, a mi parecer no, esas preguntas como que tampoco te aportan mucho en cuanto al conocimiento que estamos obteniendo en el curso. Pero más allá de eso, el resto está siendo súper claro hasta el momento. Súper. Uh-huh. Voy a hacer un paréntesis. Yo soy una de las personas que está detrás de las pruebas, ¿ya? Uh-huh. Yo soy psicóloga educacional, ni me presenté. Soy psicóloga educacional, máster en género, y una de las cosas que me cuesta hacer en la vida son rúbricas y pruebas de evaluación. No soy experta. Uh-huh. Y hemos tenido una dificultad porque hay poca gente especialista en hacer pruebas, así que Me te pido imagino. disculpas, hemos mejorado y también te cuento, estos tras bambalinas, hemos ido mejorando, ¿no?, los controles, ya porque uno va aprendiendo, va escuchando, es como obvio, por favor ayúdennos porque nos equivocamos, ¿no? En algunas cosas, no en todas, menos mal. Y creo que se les fue un control antiguo. Por lo tanto, esa justo es la pregunta que tú estás diciendo, es algo que ya habíamos corregido porque no sirve. ¿Ya? Sí, Así que pido disculpas, no nos vamos a meter porque como tenemos poco tiempo, sí. pero a través de la tutora, decirlo. Porque nosotros sí recibimos sus comentarios para hacer una mejora y en conjunto. De hecho, yo le pedí al Ministerio de Educación que nos ayuden, Uh-huh. ¿ya? Porque yo no lo sé hacer y no me voy Pero a meter en esto. aclarar esto queda súper bien, pues sí, yo no lo digo con el afán de Lo que sé, nosotros estamos aquí para aprender y no para aprendernos porcentaje. Creo que para comparación en un curso bien, pero no para estar preguntando una prueba. Era súper súper bien, súper bien. bien, súper bien. Gracias. De Tengo nada. que continuar en una presentación y también con dudas, aprensiones. Yo acepto eso porque nos permite mejorar. Esa es la idea. Sí, voy a darle el pase ahora a Pilar, que también se quiere presentar. Ahí está tu micrófono activado, Pilar. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Perdón la voz, estoy súper resfriada. Pucha. Mi nombre es Pilar Maturana Cabeza, soy abogada y jueza de familia. Actualmente sí no me encuentro en funciones porque estoy en mi etapa de tesis de magíster, entonces estoy con permiso sin goce por un tiempo prudente para poder avanzar y entregar mi tesis. Eso. Disculpa, Pilar, saber si tienes alguna duda, algún comentario respecto al módulo uno, módulo 2. No, me parecieron interesantes y como bien armados estructuralmente, como fáciles de seguir y de poder leer cuando a veces uno no tiene mucho tiempo. Y comparto la visión de Mónica respecto de las pruebas, porque más atienden a la memoria o a la falta de ella que a un aprendizaje. No sé, quizá ahí uno podría, comparto que es difícil también poder realizar pruebas más en cursos online, es como bien, Sí, yo mi magíster lo hice parte online y claro, las pruebas no era memorística, pero era muy difícil porque eran de aplicación pura y a veces y uno no tiene quizás tan de cerca al profesor para preguntar o profesora para preguntarle, entonces, no sé, como complicado estructurar una prueba con cursos online. perfecto. ¿Alguien más? Tengo a Tamara que tiene su mano levantada. Vamos a ver si su micrófono está bien. Tamara Carrera. Sí, hola, Hola, sí, se escucha perfecto. muchas gracias. Sí, hola, mi nombre es Tamara Carrera, yo soy abogada constitucionalista y administrativista y trabajo para la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y me gustaría hacer un comentario sobre el contenido del curso, especialmente del segundo módulo, Perfecto. respecto de los modelos de abordaje. Ajá. No me queda claro aún. O sea,
siento que el material que nos entregaron fue más bien descriptivo sobre los modelos, Ya, pero me queda la duda de cómo hacer la bajada, así como perfecto. a un caso. La Entonces, operacionalización en el fondo. sí. Ya. Y ahí, haciendo también el vínculo, lo que decía Mónica respecto a las pruebas, especialmente la segunda prueba del segundo módulo, me vi muy perdida como en la aplicación de los modelos porque no entendía. Entonces, ese es mi comentario. Pero muchas gracias por el esfuerzo. No, súper bien. Gracias. ¿Alguien más? Nos falta Catherine. Sí, tenemos varios. Delante escuché también a Arun Oda también, que tenía micrófono. No sé si... Ahí veo Hola, su manito arriba. Adelante, Arun. hola, soy Arun Oda, soy trabajador del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profesional a cargo de Educación, Promoción y Estudios de la sede regional en Concepción, de profesión psicólogo, psicólogo social, tengo un magíster en Antropología y Desarrollo, y he trabajado en el tema de masculinidad. En mi vida pre-INDH trabajaba en la academia, y uno de mis temas de investigación era el tema de masculinidad. Me parece súper interesante la temática, me parece que en general los contenidos que hemos visto son súper atingentes, concuerdo con alguna observación que ha hecho alguna compañera en relación a las metodologías de evaluación, y respecto en particular, y a propósito del tema masculinidades, tal vez he echado de menos un poquito de eso, ¿sí? Perspectivas críticas en relación a la masculinidad, construcción de nuevas masculinidades, sí, eso. Súper. No sé si alguien más desearía voluntariamente querer presentarse. Tengo a Catherine con el micrófono abierto, no sé si... Acá. Sí, adelante. Bueno, hola, mi nombre es Catherine Ríos, soy abogada de la quinta región, de la unidad de estudio de la Defensoría Penal Pública. Me parece muy interesante el curso. Hasta ahora no he tenido mayores dudas respecto de los módulos y los temas tratados. También me gustaría, como lo señaló antes otra compañera de curso, que fuera también más explicativo respecto a la bajada de cómo realizar el abordaje conforme a los modelos planteados. Que sería súper. Eso. Súper. Yo estoy anotando todo lo que dicen, ¿eh? Y voy leyendo también acá al lado. ¿Nosotros podemos? Sí. Marcela Berlinger de la Defensoría Nacional, Departamento de Evaluación y Control, y está conmigo. Ricardo Fuentealba, sociólogo también del Departamento de Evaluación y Control de la Defensoría Nacional. Nosotros, junto con Madeleine Villegas, que está en Temuco, somos los funcionarios de este departamento que está dedicado al control del desempeño de los defensores penales públicos, que estamos participando del curso, y lo estamos haciendo porque la institución está transitando la elaboración de documentos para aplicación por los defensores que consideren en su trabajo diario la perspectiva de género, aunque bien limitado principalmente desde el punto de vista de las mujeres, o sea, no en sentido amplio. Y precisamente sobre eso estamos trabajando también en el manual con Catherine, que ya vino en representación de la región de Valparaíso. Y sobre el curso, al menos yo personalmente no puedo decir que tenga dudas, pero sí debo decir que yo soy de profesión abogado, nosotros ya nos presentamos en el módulo de bienvenida, así que no vamos a repetir el currículum ni las experiencias, pero lo cierto que para uno que ha sobrevolado el tema solamente, yo no tengo, no obstante haber hecho cursos antes, una profundización sobre el tema. Lo cierto es que del módulo 1 lo que puedo decir es que la forma en que se entregó la materia no necesariamente nos ayudó a hacernos de los conceptos y de los temas con facilidad. Quizás eche de menos al momento de preparar los apuntes, los típicos apuntes que uno se hace para estudiar, algún factor que aglutinara los conceptos, sino que estaban entregados y nomás había que entenderlos y tratar de retenerlos.
Y sobre el módulo 2, además de lo que se dijo relacionado con el control, claro, la materia es más informativa y hay mucho dato que retener, y claro, la prueba fue bastante, no compleja, pero requirió mayor atención que las anteriores por la cantidad de cifras y datos, y también está el tema de las preguntas capciosas en que de repente le ponían un no, y la frase, si uno no la miraba con detención en el apunte, claro, y no se fijaba en el no, estaba errada. Pero les comento que nosotros acá en el departamento aportamos con preguntas a las pruebas de selección de defensores. Defensores no solamente los locales, sino que también los defensores regionales y los jefes de estudio. A nosotros siempre nos piden pruebas, nosotros sabemos, al menos a mí me ha tocado sufrir lo que es redactar algo que no se considere capcioso y sé que es complejo, por eso qué bien que ustedes están solicitando ayuda, pero ciertamente que el último control estuvo complicado. Ya. Respecto a lo mismo también, a mí en lo personal también, por tema profesional, me hubiese gustado más profundizar a lo mejor en lectura de datos y alguna conclusión a partir de los datos entregados, más que hacer una evaluación tan profunda de cuáles eran los datos que daba cada una de las encuestas. Nosotros sabemos, porque trabajamos con muchos datos también, que obviamente un dato estadístico no dice mucho si no está dentro de un contexto, y si tiene otra serie de datos asociados. Por ejemplo, los promedios muchas veces ocultan las diferencias, también se tiene que ver con algunas medidas de dispersión. Entonces, la verdad es que si había que profundizar un poco más en estadística, hubiese preferido un poco más de profundización en lectura de datos, en poder entender mejor a partir de una tabla a lo mejor, y obviamente poder saber cuáles son las conclusiones más bien que ustedes toman a partir de estos mismos datos, que también tenemos obviamente muy dispersos y a veces incluso contradictorios entre algunas encuestas y otras. Entonces, creo que si se pudiese profundizar más en eso, no sé si para esto, para cursos más adelante, es más aportativo que una memorización y recordación más concreta de datos específicos. Ahora, un último tema, una sugerencia y absolutamente personal, pero de repente los videos que están intercalados, digamos los links intercalados en el material, a veces, claro, uno lo intenta ver, independiente que a veces no se bajan y hay que entrar por fuera, digamos, por el temario del módulo, no por la presentación misma. Ya. Y puede que sea un problema de nuestros computadores, de nuestras conexiones. Así que no necesariamente es una situación de la plataforma de ustedes, pero lo cierto es que a veces los videos estamos viendo un tema complejo, con un análisis profundo, y el video lo encuentra como muy distractor de la materia por el nivel de profundidad, que no es acorde el video a la profundidad del tema que se está tratando, y a veces, claro, uno pierde como la atención en el hilo de lo que está estudiando. Yo al menos lo que he hecho es tratar de verlos al final, de avanzar en los temas, tratar de entender, y después veo los videos. Eso. Ok. Bueno, esta no es un espacio para que hagamos una evaluación propiamente tal del curso. Va a haber instancias para aquello. Yo recojo lo que me dicen, pero también me gustaría que indagáramos en justamente la operacionalización, casos, lo que estamos haciendo, no desde los modelos de abordaje. A veces uno cree que entiende algo y quizás es bueno compartir, porque hay tintes, ¿no? Hay matices. Como plantea Ricardo, hay un contexto para analizar la estadística y las cifras. Yo les cuento también que este curso se viene realizando desde el 2015. Es un curso que se pensó como dentro del Plan Nacional de Acción en No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, 2014-2018. Se trabajó interinstitucionalmente para levantar los contenidos mínimos, y luego esos contenidos mínimos se trabajaron con la Universidad de Chile, con la USACH,
con la UDEC, con distintas personas que incluso son contrapartes nuestras en Fiscalía, Corte Suprema, Mineduc, MinSal, etcétera. Y hoy día estamos trabajando con 39 instituciones estatales, incluyendo el Banco del Estado de Chile, incluyendo la gente Codelco, Sename, el INE, ¿no? Hay personas que son educadoras de casas de acogida, en el caso del CERNAMEC, y por ende ha sido súper difícil entre la profundización propiamente tal y un lenguaje que nos permita acercarnos desde lo visual, desde el chiste, ¿no? Este chiste que en el fondo es tan parte de nuestra cultura violenta, racista, clasista y sexista, ¿no? Entonces, claro, entiendo absolutamente, recojo el guante, ¿no? Les agradezco que vayamos viendo los comentarios respecto al módulo 1, módulo 2, porque yo esto ya lo anoté acá, ¿no? Lo anoté acá y lo anoté acá, el sentipensar que hablamos las mujeres feministas, para poder avanzar porque hablar de estos temas no pasa solamente por una cifra. Ya las cifras, el objetivo de las cifras, una, no es que memoricen. De hecho, yo a mis compañeras, cuando les digo, las veo angustiadas estudiando, les digo, calma, el curso, el módulo está hecho para que tú tengas toda la información disponible básica. Si tú la quieres tomar o no, depende de tu interés, de tu tiempo y de lo que estás haciendo hoy día. O sea, tú podrías buscar protocolos, por ejemplo, si estás haciendo protocolos de acoso sexual callejero o de acoso sexual laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Como que la invitación es no a memorizar, porque sabemos que eso no sirve, sino como a tener, mira, parece que hay 7 u 8 definiciones de género, parece que los principios Yogyakarta son importantes, que quizás no los conocemos, más acá veo harta gente abogada, ¿no? Y eso también marca una línea, pero también tenemos personas que están en la primera línea y quizás no tienen magíster o doctorado o la capacidad de revisar estos datos, que nos parecía interesante tomar, créanme que fue un dolor de cabeza considerarlo y que nos los entregaran, y ponerlo a disposición para la gente que lo necesite en su trabajo, en su tema. Así que les pido que continuemos y también contarles, ¿no?, que son 4 módulos, ¿ya? Y si uno mira el módulo, hay una narrativa. No es que yo tomo el módulo 1 y el módulo 4, no. La idea es que los tomemos en conjunto y efectivamente el módulo 1 busca hacer enfoque, una cosa más bien epistemológica, de poder decir, esto es una categoría, es un enfoque, es un modelo de abordaje, también es como, ya si nos metemos más en las ciencias sociales, como, ¿es un modelo, no es un modelo? Ahí ya nos ponemos en otros temas, pero es decirle, esto es lo que hoy día se está trabajando a nivel mundial o a nivel histórico en Chile en violencia contra las mujeres y las niñas. Y hemos intencionado pasar de algo que nos cuesta mucho, que es de BIF, que es violencia intrafamiliar, que aún no la tenemos resuelta, a violencia contra las mujeres y las niñas. Y el foco, y ahí le permito ahí a una compañera que quedó, que no ha podido presentarse, o quizá otras personas, y el foco ha sido entender que a la base de la violencia contra las mujeres y las niñas hay una relación de poder, de abuso de poder y control. Y hay una serie de mitos, y yo sé, y acá hay muchos defensores y defensoras, ¿no? Hay personas del INDH, hay mucha gente de justicia, que no hay nada más difícil que defender a una víctima mujer. Ya el caso de ayer, no sé si lo vieron en la tele, tema de este torso desnudo, de un profesor, de 2 parejas, esto da para mucho. ¿Ya? Porque en el fondo hoy día los medios de comunicación nos muestran que todo está en contra de la mujer, y el personaje hombre que también fue parte de, entonces ahí hay mucha tela que cortar hablando de género, y voy a detenerme para darle el pase a la compañera que quedó ahí, que veo CP Contreras nomás, no sé cuál es tu nombre, Catherine, me imagino. Carolina, ¿se escucha o no? Se escucha muy bien. Ahora está bien.
Lo que pasa es que estoy en mi trabajo, yo soy de Arica, de profesión asistente social, he hecho una y otra suplencia en tribunales de familia, y eso me ha ayudado un poco a conectarme con todo lo que tiene que ver con el tema de género, acoso sexual. Yo escribí ese texto que dice, no sé si lo alcanzan a leer todo. Efectivamente, mi institución lleva 2 años trabajando en el tema de capacitaciones y talleres contra el tema de acoso sexual, que es un tema muy invisibilizado a nivel laboral. Ha costado mucho que las personas, las funcionarias mujeres denuncien. Es un tema realmente complejo, pero se está trabajando en eso y yo estoy feliz. Estoy tomando todo lo que me llega, cursos, capacitaciones, invitaciones, por eso tomé este curso cuando me llegó la invitación. Y bien, concuerdo con todo lo que dijeron los compañeros. El tema del último módulo me pareció un poco complejo, pero bien, estoy muy feliz de estar haciendo este taller, de verdad. Así que mi nombre es Carolina Contreras. Gracias, Carolina. ¿Y alguna duda, algún comentario que quisieras hacer en términos de los contenidos del módulo 1, módulo 2? Los contenidos, a ver, me han parecido interesantes, se han ido rompiendo paradigmas que de repente uno tiene pensado que cosas que son, que no son, entonces en ese sentido han sido un aporte en el tema del estudio y nada, no tengo más que decir, estoy contenta de estar avanzando en este taller. Muchas gracias. Ha ido bien en las pruebas también. Ah, ¿ves? Muy bien. No sé quién falta, Miguel. La verdad no tengo a alguien que haya levantado la mano y no sé si tendrá el micrófono. Veo un usuario que dice coordinadora, pero no veo a nadie ahí. Así que no sé si... Ah, ahí está, a ver si nos puede saludar. Hola, sí, ¿me escucha? Que no me sé tu nombre, dice coordinadora tu usuario. Sí, mi nombre es Joana. Ya, perfecto. No sé ¿Joana si cuánto? me escucha. Sí, se escucha Sí, mi ahora. nombre es Joana Pérez, yo soy coordinadora de una casa de acogida en San Fernando, que es la 6ª región. La verdad que yo estoy hace poquito asumiendo el cargo y ha sido una temática bastante interesante para mí. Yo he aprendido mucho, la verdad, con los módulos que se han impartido. A diferencia de algunas compañeras, todo ha sido un aprendizaje para mí. La verdad es que en temas tecnológicos me perdí un poco, porque no tuve toda la información para poder realizar las pruebas. Entonces yo estuve averiguando, qué sé yo, pero bien, la verdad, o sea, no tengo ninguna queja respecto a los módulos, súper bien. Yo he aprendido bastante, y también lo hemos ido compartiendo con los equipos de trabajo de acá de la casa. Genial. Ha sido bastante bueno, sí, no tengo nada que decir, todo ha sido nutritivo, la verdad. ¿Hay alguna duda, algún comentario? A ver, más que duda, insisto, yo creo que todo lo que he leído y aprendido ha sido súper beneficioso. Entonces, de a poquitito yo creo que he ido tomando incluso hasta un sentido de pertenencia, de colaborar con la mujer y hacerme parte de esta tarea tan difícil, que ha ido paulatinamente desarrollándose. Yo creo que hoy día hay una postura distinta, se están realizando acciones, pero falta mucho por hacer. Entonces, más que duda, la verdad, yo insisto, creo que ha sido todo positivo. En las notas no me ha ido muy bien, la verdad, no se ve reflejado en las notas,
pero también pasa porque, claro, yo un poco perdida nunca tuve los contenidos, porque no sabía que tenía, decía sesión 6, por ejemplo, que tenía que descargar el Que había que PDF, pinchar no ahí. lo sabía. Sí, sí, me lo Entonces han veía dicho. los videos, entonces fui aprendiendo a medida de los errores, o sea, notas y los errores yo los iba leyendo, incluso iba averiguando yo sola. Y recién ahora supe que se descargaban los contenidos, así que espero que los próximos sean Pro 7 nomás, porque si no, no voy a salir ahí como sobresaliente. Así que no, pero bueno, la verdad es que súper. Así que eso, Tamara, dar las gracias en realidad. Gracias, Joana. Bueno, parece que está todo claro, por lo tanto, quería agradecer también el interés, pues, porque por algo estamos acá, así que les invito a que podamos aprovechar el poquito tiempo que nos queda. Nos quedan en el fondo 45 minutos para poder hacer un reforzamiento, ¿no? Con las dudas. Ustedes planteaban algo que es súper relevante, el tema de los modelos de abordaje, ¿no es cierto? Y planteaban que, o que no se entendían, entre comillas, o que cómo se operacionalizaba, ¿no? Cómo nos permitía hacer algo concreto propiamente tal. Y yo ahí también les pido que esperemos el módulo 4, porque el módulo 4 es de herramientas concretas para la detección, para la derivación, para la prevención también, ¿ya? En el módulo 3 también, al final, en la parte más jurídica, se entregan una serie de buenas prácticas que se han ido sistematizando, ¿no? Que tienen que ver justamente con el sector justicia, así que yo creo que va a ser súper útil como material. Y me gustaría que nos metiéramos un poquito en los modelos, si es que les parece, porque al parecer esa como era como un tema pendiente, ¿no? Mónica estaba hablando. Miguel, si me ayudas a hacer la segunda voz. Sí, por supuesto. Mira, Mónica nos dice a través del chat, para no interrumpir, imagino, dice, en mi servicio la temática de género ya se viene trabajando hace varios años, pero sí asumo la importancia de que esto se vaya compartiendo tanto entre las diferentes instituciones como también entre las personas que nos rodean, compartir lo que vamos aprendiendo y así aportar un poco a este cambio en la mentalidad, más bien machista de la sociedad en la que nos encontramos. Otra cosa que yo quería decir es que esta clase la estamos grabando, se me olvidó decirlo al principio, pero la idea es grabarla para poder después compartirla con las personas que no pudieron estar, y de hecho hay una persona que está aquí y no puede escucharnos, entonces ella me preguntó que si vamos a grabar esto, y claro, Dios, lo vamos a grabar para a esas personas que no pudieron estar o que no pueden escuchar también, para que lo sepan. Eso y hay una pregunta. Hay una pregunta, dice Betello, que no supe cuál era su nombre, pero dice, yo quisiera si me puede reforzar por la interseccionalidad. Verónica Tello, la que nos dice eso. Perfecto. Vamos a partir de atrás para adelante, ¿ya? Voy a compartir con ustedes el PPT, ¿ya? Y en la parte inferior, compartir. Compartir pantalla. Exacto. Vamos mejorando. Oye, es que ahora, como me cambié de computador, como me lo prestaron acá, en la posta, ¿ya? Se pasaron las chiquillas. Hemos corrido toda la mañana. Bueno, para ver interseccionalidad, yo quiero rescatar... ¡Ay, qué lento esto! Quiero rescatar ¿qué entiendan ustedes por interseccionalidad? Creo que es importante ver si han ido entendiendo el espíritu de los conceptos, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir lo que entendió por interseccionalidad, independiente que acá, ya les di un poco de pista, está la abogada afrodescendiente, feminista, estadounidense, que escribió en el 1989 el concepto, lo acuña propiamente tal, de interseccionalidad.
Ella, al ser abogada, y ahí yo tengo un afán por la historia, hablando de la profundización del dato, ¿no? Si para eso esta clase, creo que es sumamente relevante contextualizar a las personas que están escribiendo. Ella, en el fondo, escribe en el 89 este dato. Recuerden que la CEDAW fue escrita en el 79 y que dice que toda forma de violencia, en el fondo, es una expresión de discriminación, y no lo dice así, pero así yo lo traduzco, hablando de la operacionalización. Las discriminaciones son caldo de cultivo para la violencia contra la mujer y las niñas, y por eso hablamos de un modelo, ¿no? De un modelo de abordaje integral que ponga en el centro, ¿no?, de este continuo de protección, atención, reparación y prevención, el concepto de las autonomías, ¿ya? Y la autonomía tiene que ver con el derecho a decidir en el plano físico. Por eso se habla, por ejemplo, de autonomía reproductiva, en el plano económico, y por eso es tan importante tener un trabajo, una jubilación digna, el tema de la sala cuna, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de la autonomía social política. Y la autonomía social política, que estos son todas operacionalizaciones de la CEPAL, de un concepto básico para los estudios feministas y de género, que es el empoderamiento. El empoderamiento, en el fondo, es tomar las riendas de tu propia vida. Eso es en términos muy, muy simples, que tiene que ver con el derecho a decidir, si ya lo queremos colocar más bien en términos de derecho humano. Y les recuerdo esto porque ya que en el 79 estábamos hablando de discriminaciones, Kimberly Crenshaw, con toda esta, imagínense lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese tiempo, ¿no?, en términos globales, ella dice, bueno, tenemos que mirar distintos ejes de subordinación, que en el fondo hay una matriz de distintas discriminaciones, una matriz de opresiones, diría Patricia Hill Collins, que es coetánea a ella, y tenemos que poner en la lupa no solamente en los lentes del género, ¿no?, que nos hacen recordar que hay un sistema de opresión que se llama patriarcado, sino que también tenemos que considerar el racismo, o ellas son mujeres de color o negras, ¿no?, y la clase social al menos. O sea, nos falta el tema de la edad, nos falta el tema de la capacidad, ¿no?, que también son temas sumamente cuestionables, el tema del adultocentrismo, etcétera, 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 el mundo rural, etcétera, que son mitos que se van metiendo en nuestro quehacer público y también como personas de a pie, ¿ya? Y ella escribe esto en el 89, este concepto, y se va a trabajar a la ONU Mujeres. Por lo tanto, desde el 91, ustedes lo van a ver en un par de presentaciones, fíjense ahí, hay gente que coloca que la interseccionalidad como concepto se acuña en el 91. En el 91 es cuando la ONU tiene a esta gran funcionaria, me imagino, y la ONU toma este concepto y lo irradia a todo lo que implica la agenda de mujeres y de no violencia contra las mujeres. Y luego en el 94 aparece la Convención Belém do Pará, ¿no?, acá en Brasil, que es regional y que incluye dentro de la definición de violencia contra las mujeres y las niñas la importancia del enfoque de interseccionalidad, ¿ya? Eso como en términos como más legales, porque es lo que veo que está apareciendo más, y creo que este concepto nos permite, por un lado, recordar algo que no es menor. Voy a cerrar acá. Miguel. Sí, dime, Doris. ¿Sabes qué? Cuando presento esta lámina no puedo adelantarla. ¿Por qué será? La tiene la presentación en pantalla completa. ¿Y eso qué significa? ¿Que es malo? No, o sea, ahí está avanzando, pero tú quieres avanzar... No, que se me había pegado, perdón. Ah, ya. Bueno, acá hay una imagen clásica. Yo no sé si vieron la videoclase. ¿La videoclase? ¿Sí o no? Háganme así por último. ¿Sí? Bueno, esa videoclase la hicimos el año pasado, por lo tanto ya está un poco añeja, pero no recuerdo si estaba esta parte.
cuando hablamos inclusive desde los movimientos feministas, ¿no? Hay imágenes, ¿no? Hay imágenes así como el de víctima, el de victimario, de abusador, de agresor, ¿no? Hay una serie como de mitos, ¿no? De patrones, de estereotipos, y también dentro del feminismo ha habido una imagen, ¿no? Una imaginografía que tiene que ver con un derecho individual, ya metiéndonos nuevamente en los derechos, en derechos civiles y políticos, y en derechos individuales, económicos, sociales, culturales y al desarrollo, que esta mujer que puede todo, ¿no? Que es una mujer empoderada, pero una mujer blanca, una mujer principalmente heterosexual, ¿no? Etcétera. Y si ustedes miran a la izquierda hay otra imagen, que una imagen que dice nosotras, ¿no es cierto?, que son mujeres de otros colores, con, en este caso, velo, ¿no? Pero siguen siendo mujeres de una tipología de mujeres. Y eso también ha permeado el trabajo que se ha hecho en no violencia contra las mujeres y las niñas. Y por eso mismo quisimos también darles tantos datos, porque hay datos de mujeres con discapacidad, hay datos de niñas, ¿no?, en el ambiente educacional propiamente tal, harto de acoso sexual, trata, ¿no?, que son estas manifestaciones como que más conocemos, pero la invitación era a visibilizar otros cuerpos y otras mujeres también, porque también viven violencia. Y ahí recordar, y yo creo que esto podríamos borrar, ¿no?, el feminismo occidental, occidentalizado, porque podrían ser las ciencias, podrían ser la legislación, podría ser la medicina, ¿no? Ha estado protagonizado fundamentalmente por, en nuestro caso, en nuestra materia de estudio, biomujeres, pero también pueden ser biohombres, blancas, blancos, de clase media o alta, intelectuales, urbanos, sin discapacidades, cisnormativas y en su mayoría heteronormadas, ¿ya? Esto nos permite ampliar, ¿no?, estos conceptos que hoy día están muy en boga, que nos permiten entender, una, que el género no es binario, no es estático, y al ser una categoría, ser parte de estudios que vienen desde los 80 en adelante, pero también antes, ¿no? Hay como un pregénero, ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido complejizándose, y hoy día por eso, y de la mano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hablamos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, al menos cuando hablamos desde la perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Ya? Y creo que es importante considerarlo porque si no, como que seguimos hablando desde la biomujer. Yo no sé si tienen una duda o una pregunta al respecto, porque también quiero aprovecharnos este tiempito que tenemos de profundizar. Hay dos manitos, ya las vi, solo voy a cerrar acá. El concepto de estereotipo. A nivel internacional y los estudios también nacionales nos demuestran que a la base de toda violencia de género contra mujeres, contra niñas y personas no heterosexuales o personas que no cumplen con la heteronorma, están los famosos estereotipos de género, que son estereotipos de género binario. Y eso se ve en casos de abuso, de violación, de trata, etcétera, que lo que hemos ido tratando de desmenuzar. Y acá vemos tres imágenes. Una, las famosas Miss Riff, que yo ayer recordaba en el mundo de la televisión, me acordaba del boxeo, ¿no?, de Martín Rivas y esos tiempos, en que también aparecían estas mujeres en el ring, ¿no? Y algo que se supone que estamos muy, muy, muy acostumbradas, que tiene que ver con la naturalización, versus otra imagen, que tiene que ver con la famosa polémica por el burkini. No sé si se acuerdan de las Olimpiadas de hace como 2 años atrás, y bueno, Francia hace mucho rato está haciendo una serie de leyes que van en contra del burkini o del velo, que es distinto al burka, también ojo ahí, y el tema es dónde nos colocamos, ¿no? Hablamos de prácticas tradicionales nocivas, pero ¿a qué entendemos por práctica tradicional? Solamente de las culturas indígenas, las culturas musulmanas, las culturas afrodescendientes, o también las prácticas tradicionales de la cultura occidental o occidentalizada. Y ahí yo les invito a ver a las personas que les gusta también como el cine, o
¿cómo decirlo? A mí me encanta la serie, la verdad. Es una serie que apareció hace poco, que se llama The Handmaid's Tale. Hay un libro en castellano, menos mal, y viene de una mujer maravillosa, que es la Margaret Atwood, y ella es una mujer que escribe distopias, que es antes, lo antípoda de Tomás Moro, ¿no? Son distopias feministas, ¿no? Y esto está súper hoy día en boga. De hecho, en la última marcha por el aborto libre, cuando apuñalaron a las 3 compañeras, ¿no? Un grupo efectivamente nazi, ya hablando de todas las violencias, habían personas trans principalmente disfrazadas con esto, con un letrero diciendo que la realidad no supere la ficción. Así que voy a dejar hasta acá, porque después quiero que analicemos un par de titulares. Y no sé por qué se me queda pegado, Miguel. Así que ayúdame nomás con las personas que quieran. Ahí se terminó de compartir. Sí. Bueno, no sé cuáles eran las personas que querían hacer algún comentario. Veo que Francois... Yo vi como algo en la... Hola. Adelante. Yo vi como que se marcaba. O sea, el icono de la mano no lo vi, pero si alguien quisiera complementar algo o alguna duda que no... Miguel, ayúdame con entonces la pregunta de François. Sí, o sea, más que una pregunta es como un tema de que nos comenta, dice, interseccionalidad son los diversos factores que permiten aprehender los distintos planos de desigualdad que operan contra las mujeres, etnia, clase social, entre otras. Estos parámetros deberían desarrollarse en el campo educativo, a mi parecer, porque el cambio vendrá por un avance desde lo cultural que redunde en un cambio en la perspectiva y luego a las políticas públicas, legislación, aplicación de las normas. Y ahí yo creo que es súper importante, por algo les conté como la historicidad, ¿no?, del concepto y del enfoque de interseccionalidad. La interseccionalidad pone a la base la discriminación, ya las discriminaciones múltiples por distintos sistemas de opresión. Y en ese sentido, y hay una pregunta que ayer, por ejemplo, nos hicimos, porque estuvimos haciendo clases como todo el día con Miguel, es en qué momento la diferencia, ¿no? Que somos personas distintas. Aquí mismo en esta aula virtual habemos personas de distintos sexos, géneros, distintas orientaciones sexuales, distintas expresiones de género, distinta clase social, distinta raza, distinta cosmovisión, religión, distintas edades, etcétera, ¿no? Distintos lugares geográficos. Distintos roles públicos y ciudadanos que ejercemos. Entonces, ¿en qué momento esa diferencia, ¿no?, se transforma en desigualdad? Y ahí súper bien. ¿Y en qué momento esa desigualdad implica discriminación o violencia? ¿Ya? Y ahí yo creo que el módulo 3 nos va a permitir también ver las diferencias entre discriminación y violencia, porque una es la CEDAW, otra es la Belém do Pará, pero también los vínculos propiamente tal. Y ahí, por ejemplo, el concepto etnia, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo es más amplio que el lenguaje no sexista. Ya, de hecho, para el trabajo final vamos a pedir uso de lenguaje no sexista como parte de los aspectos formales. De hecho, ahora escuchaba también en el mundo judicial, ¿no?, los protocolos de acoso sexual laboral, y contaban que estaban incluyendo un lenguaje no sexista, pero, por ejemplo, si tú me dices etnia, yo me voy a sentir que me está faltando el respeto, ¿ya? De hecho, las personas que somos de pueblos indígenas o que nos identificamos como tal, hablamos de pueblo, hablamos de pueblo, e inclusive preferimos hablar de raza, porque no es que existan las razas, aun cuando hay temas diferentes, ¿no? O sea, ahora que con toda la migración haitiana uno ve su piel, uno ve que no tienen arrugas, y decir, ¿por qué no me toca a mí? Y es como más allá de la raza, ¿no?, para ejercer discriminación y violencia, es entender que hay efectos del racismo que quedan hoy día caladas en nuestro imaginario y en nuestras praxis. O sea, si nosotros miramos hoy día, todo Chile está lleno de personas migrantes, y las personas afrodescendientes o negras son las personas que están haciendo más bien
tareas de limpieza, etcétera, 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 ¿no? Nos va mostrando un mundo segregado y complejo. Y por eso hablamos de pueblos indígenas, inclusive de originarios, que también es complejo, porque si ustedes me miran van a decir, esta no parece mapuche, pero soy mapuche, ya soy mapuche, voy a ver a mi gente, estoy con mi lamien, me duelen una serie de situaciones también que estamos, como Macarena Valdés, Lorenza Cayuán, etcétera, otros casos, ¿no?, que nos hablan de interseccionalidad. Y en ese sentido, súper, sí, porque etnia es como neocolonial, ¿no? Es como decir las colonias, el imperio y las colonias, ¿ya? Por eso también hablamos de algo que no hemos podido desarrollar, que es el concepto de colonización. Ya también es un sistema, el sistema de opresión colonial es algo que tenemos desde el 1492 en adelante, y que nos ha ido, perdón, pero voy a tener que ir a cerrar la puerta porque están haciendo harto ruido, ¿ya? Mientras me ayudas a leer eso, Miguel, que están escribiendo. Sí, no te preocupes. Francois dice, muchas gracias por la aclaración sobre el concepto de etnia. En Brasil, por ejemplo, no se habla de negros porque también se ha entendido que es discriminatorio. Y bueno, en realidad, en sí decir eso hace que sea discriminatorio. Sí, eso es súper interesante, pero claro, lo primero que les quiero decir, y yo creo que se ha traspasado a través del curso, es que todo hay que situarlo. Por eso hablamos de los conocimientos situados, como dice Donna Haraway, que es una científica, por favor, si la pueden leer. Ella habla del manifiesto Cyborg, ¿no? Ella se mete en temas de tecnología, comunicación, es una mujeraza estadounidense, y uno tiene que situarse, uno tiene que decir desde dónde está hablando. Y el tema es que en algún momento nos compramos la idea de la neutralidad en la ciencia, así como la igualdad, ¿no? El tema es como, tu igualdad es justa para mí, y por eso es que hablamos de concepto y del enfoque de interculturalidad. El enfoque de interculturalidad no tiene nada que ver con el multiculturalismo. Y en ese sentido, lo voy a escribir acá. Se llama Donna Haraway. ¿Ya? Y ella hace un análisis de los museos en Estados Unidos, los procesos de colonización en África, la esclavitud, cómo va, cómo se toma y cómo se entroniza esa superioridad blanca, ¿no? O sea, Trump nos dice mucho, ¿no? Y efectivamente depende, la enunciación. Esto igual, ¿se acuerdan lo que significaba queer dentro de lo que trabajamos, dentro del enfoque de interseccionalidad, de orientación, de identidad? ¿Se acuerdan lo que era queer? ¿Alguien quiere compartirlo? Dori, bueno, tengo a Pilar que algo quería comentar hace un momento, no le quise interrumpir, pero podríamos ahora, Pilar, sí, si... Déjame... Sí, nos dice súper bien François, dice, queer hace alusión a lo raro, pero queer es un concepto, es un insulto, ¿ya? O sea, ese insulto en su momento, en Inglaterra, en cierto momento histórico, era dañino, era violento. Y llegó un momento en que personas se cansaron y dijeron, no queremos esto, y vamos a resignificar el insulto. Y cuando yo lo resignifico en la traducción chilena, y les pido disculpas, pero en la traducción chilena, yo digo, tomo el insulto y digo, soy maricón, ¿y qué? ¿Ya? Y eso tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, de Pedro Lemebel, Las yeguas del apocalipsis, La Irina la loca, etcétera, ¿no? Y es interesante porque así como acá planteaba, se me olvidó quién era Bello, Verónica. Verónica Tello. Verónica. Súper. Verónica, efectivamente depende del país, depende la persona, depende el movimiento social, pero lo que sí sé es que los pueblos indígenas nunca van a decir yo soy etnia, y si lo dicen es porque se lo han dicho tantas veces, ya, porque nosotros en nuestra constitución, por ejemplo, hablamos de etnias, pues no de pueblos. ¿Y por qué? ¿Ya? Porque esto no es porque sí, no es porque seamos ignorantes o porque nos quieran poner ignorantes, sino porque solo los pueblos a nivel internacional son los que tienen derecho a la autodeterminación, no las etnias. Y eso es peligroso.
¿ya? Por eso trabajamos tanto, no, avancemos como pueblos en la autodeterminación. Y ahí hay un choque fundamental que ustedes también conocen y que hay que sacar de la dicotomía. Están los derechos individuales por una parte y como los derechos colectivos de los pueblos por otra. Y ahí, por ejemplo, valga la redundancia, en casos de violencia de pareja, en situaciones de personas indígenas, ¿no? En este caso mapuche, se ha utilizado el convenio 169, subsumiendo a la Convención Belén do Pará y nuestra propia ordenanza interna. Entonces, ojo, el que si no entendemos bien esto, no vamos a empezar a tener choque de convenios y convenciones, ¿ya? Así que nada, y hay personas que sí resignifican dime negro, porque ese es mi color. Entonces, depende el espacio y desde dónde estemos conversando y para qué. Dale nomás, Miguel, perdón. Sí, quería darle el audio a Pilar, que nos está esperando hace un rato. Pilar. Oye, gracias Dori por la explicación de la interseccionalidad. Me acerqué a ese término analizando la sentencia de Lorenza Cayuán, que es una sentencia que la Corte Suprema reconoce esa situación y ese contexto de interseccionalidad respecto de Lorenza, de su situación de mujer mapuche, privada de libertad, está cumpliendo condena por, si no me equivoco, eran 2 delitos, y cómo confluyeron todos esos factores para finalmente el actuar de gendarmería con medidas inútiles e innecesarias, y además una situación de violencia que la Corte reconoce y aplica los estándares internacionales, tanto tratados como normas, no podría decir que son de soft law, respecto de esa situación de esa mujer privada de libertad, y además reconoce algo que es una frase súper linda respecto del parto, que la especial significación que de acuerdo a la pertenencia al pueblo mapuche tenía para ella ese momento, y ahí es un aporte súper interesante desde lo argumentativo que hace la Corte Suprema del reconocimiento de la interseccionalidad, y también sirve no solo desde la categoría género, sino también de otras categorías de aquellos y aquellas que están en los márgenes, porque no formaron parte de esa determinación del falso individuo neutro que sustentó las revoluciones francesas, y cuando me acerco al termino leyendo un libro de personas con discapacidad, que me cuenta y me lleva toda esta historia del feminismo negro y cómo estas feministas exigen en el fondo, dicen, la situación de mujeres nos cruza, pero también otras situaciones nos diferencian con ese movimiento de feministas blancos, quizás más conservador o más relacionado con ciertos poderes económicos. Entonces, creo que ese término, ese concepto es de vital ayuda para poder contextualizar a las personas, a los sujetos de derecho, y poder garantizar debidamente desde los distintos ámbitos el acceso a la justicia, el acceso finalmente y la efectividad de los derechos. Entonces, me parece súper interesante que lo hayan incluido, porque tiene que ver además con la cuestión del poder y quién está en el centro y quiénes están en los márgenes, y reconocer esos márgenes y situar a ese individuo y poder que ese individuo pueda realizar sus propios planes de vida, que es el concepto que a mí más me gusta de los derechos fundamentales, o sea, el poder tener la opción de elegir nuestros propios planes de vida. Así que gracias. Este es el libro que me encanta, se lo recomiendo a quienes estén interesados en materia de las personas con discapacidad, las mujeres. Adelante. Se llama Mujeres con Discapacidad sobre la discriminación y opresión interseccional. No trabajo aquí. Me cierra la puerta. Gracias. Perdóname, que estoy de allegar. No vivo aquí, pero es un libro súper interesante, que precisamente la escritora es su tesis doctoral de una chica que es abogada y que es feminista además, entonces le da todo ese matiz respecto de las mujeres, y por eso es súper interesante ese
trabajo que te lleva por todas estas temáticas más que específicamente el tema de las personas o de las mujeres en este caso, con discapacidad. Eso sí que gracias. Gracias a ti. Yo solo como para cerrar el tema de la interseccionalidad, justamente en el caso, por ejemplo, de Lorenza o de las mujeres con alguna discapacidad, o todas las mujeres como con otra cosa más, como con apellido, su gran como vivencia, ¿no? Ha sido el movimiento de mujeres no me considera porque soy indígena, porque soy afrodescendiente, porque tengo una discapacidad, porque soy pobre, porque soy alguera, porque estoy en situación de calle, etc. Todas esas otras mujeres que somos muchas, no se han sentido parte de ese movimiento, versus el movimiento, por ejemplo, de pueblos indígenas o de personas con discapacidad o personas en situación de calle, etcétera, no considera la especificidad de las mujeres que son parte de. Y eso es lo que nos ha complicado, por eso les digo como que en términos de ideario, ¿no? De lo que estamos tratando de avanzar, todavía se cree que los derechos humanos son del 73, la vulneración de derechos humanos desde el 73 en adelante, y yo les invito a repensarlo desde el 1492, por lo menos en el Via Yala, que es el mal llamado Latinoamérica, ¿no? Porque por algo estamos hablando en este idioma, y no estamos hablando en mapuzungún, ni en aymara, ni en quechua, ni en... No sé si me entienden, ¿ya? Hay una hegemonía, una supremacía, un imperialismo respecto a ciertas conductas versus otras que se declaran periféricas, ¿ya? Desde la antropología se habla como de la centro-periferia, ¿ya? Los otros derechos, pues, de los pueblos, de las comunidades, de las localidades, todos los conflictos ambientales y otras una serie de cosas de que ¿cómo decirlo? Es como el jurar tipo salmón, ¿no? Como que se dice que es un conflicto, pero ¿de dónde es el conflicto? ¿Ya? Yo como que también les invito a mirar, que es lo que nos pasa mucho con las mujeres indígenas, a mirar todo el entramado de violencias que se van entrecruzando. Y ahí el concepto de interseccionalidad se vuelve sumamente relevante. Así que gracias, Verónica, por lo que nos comparte. Está Pilar también ahí comentando, así que no sé si lo quiere decir o nos ayudas tú, Miguel. Como gusten, si quiere Pilar, pues, o lo digo Porque yo. nos van quedando, de acuerdo a mi reloj, 15 minutos. 16 minutos. Aprox. Ya. Así que Pilar, si quieres, como quieran. El otro libro que recomendé que se llama La política de las mujeres, es una filósofa española, Amelia Valcárcel. Es un libro súper interesante en materia de lo que yo planteaba respecto de este supuesto sujeto, el falso sujeto neutro, y cómo desde las revoluciones, los idearios de las revoluciones del siglo XVIII, construyen un concepto, un fundamento respecto de la desigualdad entre hombres y mujeres y que tiene que ver con el argumento de la naturaleza. Entonces aquí explica cómo se utiliza este fundamento de esta naturaleza para que las mujeres finalmente no pudieran exigir igualdad, porque la igualdad que ellos propugnaban era una igualdad que podía dar para la vindicación de los derechos por parte de las mujeres. Y finalmente esta idea de la naturaleza, que yo creo que hasta el día de hoy nos persigue, permitió mantener este orden patriarcal sin mayor cuestionamiento hasta hace mucho tiempo. Entonces el libro es súper interesante, habla de los distintos filósofos y cómo sustentaron, principalmente Rousseau, y cómo feministas también responden a esa forma de mirar el mundo que finalmente terminó venciendo porque era de quienes detentaban el poder. Entonces también es un libro bien cortito y
fácil de leer y súper, súper interesante. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, porque quisiera dar un par de ejemplos también a propósito de interseccionalidad, como para cerrar un poquito con el tema de los modelos. No sé si alguien tiene algo que compartir con lo que hemos ido conversando. ¿Nadie? Me da la impresión de que no. Bueno, yo acá les presento, bueno, antes que se me olvide, tú nos acabas de decir, Pilar, una cuestión base que tiene que ver con la manera en que entendemos y conocemos el mundo a través de la ciencia, que es esta dicotomía nuevamente, este pensamiento descartiano, ¿no? Está la naturaleza por un lado versus la cultura y la sociedad por otra. Y en esa naturaleza se ha adscrito no solamente los cuerpos femeninos, sino también las personas de otros pueblos, ¿no? Por eso el concepto de etnia también cabe como en esa, entre comillas, mentira, o el de raza, versus lo social. Entonces yo ahí les pido como sacarnos esa mirada dicotómica, ¿ya? En términos generales. Cuando distinguimos derechos individuales versus derechos de los pueblos, estamos construyendo la misma dicotomía. Y una dicotomía que no nos sirve mucho para avanzar, más desde la perspectiva interseccional y más aún desde la perspectiva intercultural, porque la interculturalidad busca no tolerar al otro, ¿ya? Porque tolerar es como que yo te aguanto, ¿no es cierto? Busca trabajar colectivamente por otras maneras de vivir. Y por eso una de las cosas también que quisimos transmitir con ustedes es la cuidadanía, que es un concepto de economistas feministas, ¿ya? Que en el fondo nos hacen la pregunta, ¿qué es la economía? La economía es un intercambio de bienes y servicios, ¿para qué? Para que podamos mantener la vida. Y entonces se pregunta, ¿por qué seguimos hablando en un régimen capitalista, neoliberal, en vez de volver al trueque o a otras maneras que nos permitan, por ejemplo, visibilizar, reconocer y ojalá, si seguimos en este sistema, remunerar el trabajo de cuidados? Porque el trabajo de cuidados seguimos sosteniéndolo principalmente las mujeres, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es importante el entender esta cuidadanía, ¿ya? Que también hace como una discusión con el concepto de ciudadanía, de decir, lo más importante para mantener la vida es la vida propiamente tal, y eso implica cuidarnos. Acá les quiero presentar como cortito. Miguel, te pido que me digas como 5 minutos antes, creo que ya estamos en los 5 minutos antes, para cerrar. Sí, nos quedarían 8 minutos aprox. Ya, perfecto. Ya avísame en 3 más, ¿ya? Acá dimos una serie como de titulares, ¿no? Del último tiempo a nivel nacional, que van desde el alcalde de Paine diciéndonos que el piropo es una expresión poética criolla, popular, que ha escuchado desde que nació, y que en el fondo nos va marcando toda esta polémica respecto al acoso sexual callejero, pero que hoy día han ido cambiando opiniones también, y que en el fondo es una punta de un iceberg, o sea, de una pirámide, no sé si vieron dentro de los módulos todo un apartado de cultura de la violación. ¿Sí o no? Así por último, hágame un dedito. Súper. Llegar a nominar y entender que la violación, el femicidio, etcétera, tienen una base de conductas que son normales, naturales, e inclusive no consideradas parte de la violencia sexual, de este continuo de la violencia sexual como tal, nos hace cómplices con esa cultura de la violación. Ya, yo creo que ahí está súper bien explicado y nos permite entender, por ejemplo, sentencias como la del caso de los Sanfermines, ¿no? Que fue, me imagino que ustedes también lo manejan, lo han estudiado, pero acá hay personas que son tomadores de decisión pública a nivel local, en este caso, que indican aquello. Arriba dice hay violaciones que no son violentas, que se ha dicho de parte de nuestras diputadas.
¿Se acuerdan el año pasado que también fue una mujer a cambiar su carnet de identidad y estaba toda golpeada, ¿no?, en su rostro? Entonces, pucha, fue toda una polémica con el registro civil, ¿no? De qué hacemos, porque cómo va a salir e inmortalizarse por 10 años toda golpeada, ¿no? ¿Se acuerdan del caso también de la denuncia de cámara oculta en los baños de gendarmería? Que también ha pasado en la Marina, ¿ya? El titular de la Cuarta el año pasado era muy divertido al respecto. El tema de los inmigrantes, y ahí mismo lo que pasó el año pasado con Joan Florby, ¿no?, con esta compañera haitiana que al final muere, ¿no? Y si hacemos otro cruce, así hablando como de la Lorenza con Joan, antes de la Lorenza también ocurrió el caso de la Gabriela Blas, ¿no?, que fue muy doloroso, se tuvo que pedir incluso el indulto del presidente, pero ¿por qué teníamos que llegar ahí, no? Porque no entendíamos nada de interculturalidad y perspectiva intercultural con mujer aymara en ese lugar. Y por último, solo para cerrar, entre esta delgada línea roja de la discriminación y la violencia, lo que le pasó a esta seleccionada nacional que ganó medalla olímpica, y le hicieron bullying, ¿no? Esta pesista chilena, así está el titular, yo no sé si alcanza a ser bullying, yo creo que es más que bullying, porque le colocaron en el auto, perdón nuevamente las palabras, pero esto escribieron, el relato de la víctima es importante dejarlo tal cual, decía, guatona culiada baja de peso, y ella es una pesista. Por lo tanto, parte de su trabajo es tener un cuerpo distinto al normado, ¿no? Desde la gordofobia, que también es parte de lo que estamos tratando de eliminar y erradicar como violencia, y en el fondo esto podría ser por ley de antidiscriminación propiamente tal. Entonces, esto es solo para mirar, y acá en chiquitito, ¿se acuerdan del Buena Nati del 2007? ¿Se acuerdan que esa niña tuvo que salir del país? Hoy día creo que le tuvieron que pagar una demanda y todo, millonaria, pero desde ahí quedó el Buena Nati, ¿no? Y eso es el primer ciberviolencia pública, lo que pasa es que no teníamos el concepto como para poder colocarlo, ¿no? Ciberacoso, etcétera. Entonces se nos van mezclando una serie de manifestaciones de violencia con una serie de mujeres reales, ya más allá del caso, del RIC, del RUT, de lo que sea, somos mujeres, somos personas, y ustedes, los hombres, también viven una serie de violencia, eso no lo vamos a negar, pero es importante entender esta direccionalidad de género y cómo esas cifras, ¿no?, nos permiten entender que, chuta, parece que en todas el 80% o más de las personas vulneradas en sus derechos, ustedes lo hablaron súper bien, en el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, en este problema de salud pública, pero también de seguridad pública, son mujeres o son cuerpos femeninos o feminizados. Y por eso en una parte muy pequeñita del curso hablamos de las feministas comunitarias, que incluso dicen que el cuerpo de la tierra se feminiza, y por eso están todas estas lógicas extractivistas que hoy día nos tienen con problemas de agua, de contaminación, de etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienen algún como comentario o duda para ir cerrando, pasarnos del tiempo. Sí, estamos a escasos minutos, pero tengo a Patricia que levantó la mano en su momento y me gustaría escucharla. Vamos a desbloquear el micrófono a ver si resulta. Ahí, ahora Patricia, creo que no te podemos escuchar. ¿Puede que sí? Sí, adelante. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Branda, soy coordinadora del Centro de la Mujer de Valdivia. Trabajo en violencia desde el año 2012, primero en Casa de Acogida y desde el 2017 en el Centro de la Mujer. Es una tremenda instancia este curso. La verdad es que en algún momento me han tocado algunas capacitaciones, seminarios, etcétera, pero siento que es súper enriquecedor para todos los funcionarios, funcionarias públicas que estamos acá presentes y que estamos rindiendo el curso. Además de eso, quería agregar que ojalá nos hiciéramos parte
y nos hiciéramos cargo de poder sumar más conocimiento respecto al área. La verdad es que me ha tocado, y de hecho fui acá en Valdivia al seminario que realizó el Poder Judicial respecto a género también, para introducir la temática, y la verdad es que de 300 personas que habíamos aproximadamente, yo creo que habían unos 10 hombres. Y eso también es importante, porque el cambio lo vamos a generar una vez que todos estemos a caballo con el tema, no solo las mujeres, digamos. Eso por una parte. Por otra parte, hace 2 semanas atrás participé en la Universidad Austral de un curso, en realidad era una charla de transexualidad y derechos fundamentales, súper interesante. Si gustan pueden buscar igual y googlear ahí a quien dictó la charla, que es Andrés Rivera Duarte. Andrés Rivera es la primera persona transgénero que se cambia el nombre en Chile. Él tenía nombre de María y algo. María Eugenia. María Eugenia. Y hoy en día es Andrés Rivera. Él contaba su experiencia, contaba además que cuando él pidió y demandó para poder cambiar el nombre, le exigieron sacar todo su aparato reproductor, digamos, interno, útero, etc. Y la verdad es que también nos ayuda bastante el poder ampliar y el seguir ampliando esto de las perspectivas de género, del sentirse hombre, sentirse mujer, porque la verdad es que de la misma charla nos mencionaba que de un estudio del año pasado, de 300 niñas y niños transgénero, se les aplicó una entrevista, y ellos decían que la mayor discriminación es sufrida a través de los mismos servicios públicos. Entonces, a través de las atenciones médicas, atenciones psicológicas, psiquiátricas, etc. Entonces, yo creo que el sumarnos y irnos capacitando día a día en toda esta temática nos da herramientas a todos y todas. Así que, no, agradecer también, Doris, ha sido súper explicativo. Yo tengo fijado el día lunes poder exhibir, de hecho, una clase tuya ahí con el equipo, para poder ir fortaleciendo estos conocimientos también para nosotras, que es súper importante. Así que muchas gracias. Gracias a ti, se nos hizo muy poquito el tiempo, y también les quiero recordar que estos estereotipos, como solo para cerrar, están pegados como a fuego, ¿ya? Por eso nos cuesta tanto quitarlos. Y yo solo les voy a contar chiquitito la historia, salvo que alguien necesite sí o sí decir algo. Yo cuando llegué a mi casa, que está acá en Fray Camilo Enrique, no sé si conocen Fray Camilo Enrique, la San Camilo, en Santiago, fue un barrio de mucha prostitución, de trabajo sexual y de muchas personas trans ejerciendo el trabajo sexual. Y nada, es un espacio como muy conocido, por eso estoy al frente de la posta hoy día, ¿no? Porque vine a las 8:30 a capacitar en acoso sexual laboral y no sé qué. Ok, en fin. Y cuento corto que me empezaron a penar, pues yo vivo en el 5.º piso, ya que es el último. Entonces me penaba unos tacos, y yo decía, ¿por qué una mujer con tacos llega a hacer el aseo a las 11 de la noche? Y un amigo mío me dijo, muy sabiamente, me dijo, Doris, ¿qué binaria eres en tus miedos espirituales? Ya, en el fondo me recordó que podía ser una compañera trans, y de hecho yo en una de las esquinas hay una niñita con la foto de Ámbar, que es una mujer trans que asesinaron, ¿no?, los neonazis. Así que yo creo que vivo con la Ámbar y con muchas de sus compañeras, y me cuidan, ¿no? Pero en el fondo, ¿cómo está ese estereotipo binario en incluso una persona que se supone que sabe harto de esto y conversa esto, etcétera? Y ahí súper bien lo que nos plantea Pilar, de los estereotipos, el voto de minoría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es que el tema que nos pasó con Návila Rifo, el tema que nos pasó del el arrebato u obcecación, ¿no?, como atenuante, y haber usado la infidelidad en el Tribunal de Ovalle el año pasado, nos demuestra que estamos llenos de estereotipos, llenos y llenas, y nos cuesta.
porque cuesta mirarse, cuesta mirarse en el espejo, cuesta sacarnos esto, pero en conjunto, en comunidad, creo que vamos avanzando. No sé si alguien más quisiera compartir algo, irnos despidiéndonos. Eso, no sé, Miguel, si tú ves alguna manito por ahí o algo. No, fuera de que si alguien quiere decir algo, veo el chat y Franco es agradeciendo por la participación y la colaboración de todos, ¿verdad? En realidad, sí se agradece, fue una conferencia muy productiva y ordenada y por eso se agradece esa cooperación. Súper. Y recuerden que el trabajo final es en grupo, ojalá 3 personas, lo pueden hacer con personas que están en otros grupos. La invitación es que sea una acción concreta y aplicable. ¿Ya? Entonces, si trabajan en circuitos intersectoriales, en redes, etcétera, o con alguien de otra región, ahí ustedes vayan viéndolo. Por eso la idea es que saber sus ciudades, etcétera. Nada, pues, nos despedimos. Que tengan una bonita jornada, espero que haya sido un poquito más útil, ¿no? Iluminador, y me quedo con esa pregunta para poder compartirla con todos y todas de quizá un material más concreto, pero viene el módulo 4, ¿ya? Esperemos el módulo 4 que nos va a permitir como hacer el aterrizaje en lo que estamos realizando. Ya pues, Doris, entonces estaríamos hasta el día de hoy. Nos vemos a las 3, nosotros. Muchas gracias a todos, sí, nos vemos más tarde, Doris. Que estén muy bien. Muy bien, chao, gracias. Chao a todas, a todos, que les vaya muy bien.